Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo drama que Cru Copyright Amme los va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos una bomba que ha estado circulando por todas las redes sociales y foros de fans, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizarla a fondo con ustedes. Prepúrense, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Nuestros amados protagonistas de Senu con diéresis al Capm, esa serie que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos y que deju superíndice 3 a muchos son más menos ando con un romance como el de Eda y Serkan. Y es que los rumores de reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Hande nunca han cesado del todo, ¿verdad? Desde su separación superíndice 3n, los fans han estado buscando pistas, analizando cada interacción superíndice 3n en redes sociales, cada comentario, cada like, todo. Con la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y bueno, hoy les traemos información superíndice 3n que podrá alimentar a un mood de esa esperanza, o tal vez, todo lo contrario. Pero antes de que entremos en detalles, quiero recordarles a todos los que son nuevos en el canal, y también Copyright N a los que nos siguen siempre, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrar urne todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas, desde sus proyectos actuales hasta los chismes jugosos y las teorías locas. Asu que ya saben, denle al voto superíndice 3n de suscribirse y formen parte de esta gran familia. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. Prepúrense, que la confesión superíndice 3n que Kerem aparentemente le hizo a Hande es impactante. Y no solo eso, sino que al parecer, llevaba mucho tiempo guardándoselo. ¿De qué copyright estamos hablando? Bueno, se rumorea que Kerem, después copyright de mucho tiempo de reflexión superíndice 3n y análisis, finalmente le confesó superíndice 3 a Hande sus verdaderos sentimientos sobre su relación superíndice 3n, tanto durante como después copyright de la serie. Lo que se dice es que Kerem le habrá confesado a Hande que se arrepiente profundamente de CU superíndice 3 mo manejaron su relación superíndice 3n en el pasado. Al parecer siente que la presión superíndice 3n medio ultica, la constante vigilancia de los fans y las expectativas externas influyeron negativamente en su romance impidió copyright no les disfrutar plenamente de su amor. Imagunense la situación superíndice 3n, dos ju superíndice 3 venes enamorados, en el ojo del huracu n, con millones de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos. Debe haber sido una locura. Además se dice que Kerem le confesó superíndice 3 a Hande que se siente responsable de no haber sabido proteger su relación superíndice 3n. Que en su momento, tal vez por inmadurez o por falta de experiencia, no supo poner límites ni manejar la situación superíndice 3n de la mejor manera. Y que ahora, con la perspectiva que le da el tiempo, ve las cosas de manera diferente y lamenta no haber actuado de otra forma. Pero eso no es todo. La parte más impactante de esta confesión superíndice 3n es que, supuestamente, Kerem le habrá dicho a Hande que nunca dejó superíndice 3 de amarla. Asu como lo oyen. Que a pesar de la separación superíndice 3n, a pesar de los rumores, a pesar de todo, sus sentimientos por Hande siguen intactos. Imaginen la reacción superíndice 3n de Hande al escuchar esto. Debe haber sido un shock total. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores. No hay confirmación superíndice 3n oficial por parte de ninguno de los dos. Pero como saben, en el mundo del espectáculo turco, donde las fuentes son a menudo muy reservadas y los representantes son muy cautelosos, muchas veces los rumores terminan siendo ciertos. Asu que por eso estamos aquí, analizando la situación superíndice 3n y compartiendo con ustedes todas las posibles implicaciones de esta confesión superíndice 3n. Una de las preguntas que todos nos estamos haciendo es, ¿por qué copyright Kerem decidió superíndice 3 confesarle esto a Hande ahora? ¿Qué copyright lo motivó superíndice 3 a abrir su corazón superíndice 3n después copyright de tanto tiempo? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que Kerem, al ver el revuelo que causó superíndice 3 su reciente encuentro con Hande en un evento, se dio cuenta de que los sentimientos de los fans por su relación superíndice 3n siguen muy vivos.
Y que tal vez, esta es la oportunidad de aclarar las cosas y de ver si hay alguna posibilidad de retomar su romance. Otra teoría es que Kerem simplemente necesitaba sacarse esto de encima. Que llevaba mucho tiempo guardándose estos sentimientos y que al final, decidió superíndice 3 que era mejor expresarlos, independientemente de la reacción superíndice 3n de ande. A veces es necesario ser honesto con uno mismo y con la persona que amamos, aunque eso signifique enfrentar una situación superíndice 3n incu superíndice 3 moda o dolorosa. Y una tercera teoría un poco más arriesgada, es que Kerem podría estar planeando algo. Tal vez un proyecto en conjunto con Ande o tal vez incluso algo más personal. No podemos descartar nada, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora bien, CU superíndice 3 moh. ¿Habrá reaccionado Ande ante esta confesión superíndice 3n? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque hay diferentes versiones al respecto. Algunos dicen que Ande se sorprendió superíndice 3 mucho al escuchar a Kerem, pero que también copyright N se sintió superíndice 3 conmovida por su sinceridad. Que a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación superíndice 3n, ella también copyright N guarda buenos recuerdos de su relación superíndice 3n, y que valora la honestidad de Kerem. Otros, en cambio, aseguran que Ande se mostró superíndice 3 ese distante y cautelosa. Que si bien agradece la confesión superíndice 3n de Kerem, no estuvo segura de querer revivir el pasado. Que ha seguido adelante con su vida y que no estuvo dispuesta a arriesgarse a sufrir de nuevo. Y por supuesto, también copyright N hay quienes creen que Ande podrá estar considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Kerem. Que a pesar de sus dudas y temores, el amor que sintió superíndice 3 por U con diéresis copyright L fue muy fuerte y que no puede negar que aún siente algo por U con diéresis copyright L. Lo cierto es que independientemente de la reacción superíndice 3n de Ande, esta confesión superíndice 3n ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Y ha puesto a Kerem y Ande de nuevo en el centro de la atención superíndice 3n medio urtica. Y hablando de la atención superíndice 3n medio urtica, es importante mencionar que tanto Kerem como Ande han sido muy discretos al respecto. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la confesión superíndice 3n. Lo cual, por supuesto, alimenta a UNMUDS los rumores y las especulaciones. Pero ¿por qué copyright tanta discreción superíndice 3n? Bueno, hay varias razones que podrán explicarlo. En primer lugar, ambos son conscientes de la presión superíndice 3n medio, tica que existe sobre su relación superíndice 3n. Saben que cualquier comentario que hagan será analizado hasta el mood de ese mínimo detalle y que podrá generar a UNMUDS especulaciones y rumores. En segundo lugar, podrán estar tratando de proteger su privacidad. Quieren tomarse su tiempo para procesar la confesión superíndice 3n y decidir qué copyright hacer sin la presión superíndice 3n de los medios y los fans. Y en tercer lugar, podrán estar esperando el momento adecuado para hablar. Tal vez es tu copyright N planeando hacer una declaración superíndice 3n conjunta o tal vez quieran esperar a que las cosas se calmen un poco antes de abordar el tema en público. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Kerem y Ande N manejando la situación superíndice 3n con mucha cautela. Y eso nos hace pensar que tal vez hay algo ese de lo que vemos a simple vista. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que esta confesión superíndice 3n es sincera o creen que hay algo de true ese? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre todo esto. Y mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayendo copyright dándoles todas las novedades sobre este drama que parece no tener fin. Estaremos atentos a cualquier movimiento de Kerem y Ande, a cualquier declaración superíndice 3n, a cualquier pista que nos pueda ayudar a descifrar este misterio. Asu que no se despeguen del canal, porque aquí encontrarán toda la información superíndice 3n que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, lo importante es que independientemente de lo que pase entre Kerem y Ande, ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y felicidad. Asu que seamos respetuosos con sus decisiones y apoyemos sus proyectos. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta bomba con nosotros. En resumen, hemos hablado sobre la impactante confesión superíndice 3N que Kerem le hizo a Ande, donde al parecer le reveló superíndice 3 que se arrepiente de CU superíndice 3 mo manejaron su relación superíndice 3N en el pasado y que nunca dejó superíndice 3 de amarla. Hemos analizado las posibles razones de True S de esta confesión superíndice 3N, las diferentes versiones sobre la reacción superíndice 3N de Ande y las razones por las que ambos han sido tan discretos al respecto. Recuerden que todo esto son rumores, pero que en el mundo del espectáculo turco, muchas veces los rumores terminan siendo ciertos. Así que estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por formar parte de esta gran familia. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 esta confesión superíndice 3N? ¿Creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like al vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Ahora bien, profundicemos en este culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Porque, admitámoslo, la historia de Kerem y Ande es mucho más que un simple romance de telenovela. Es un reflejo de la presión que sufren las celebridades, de las expectativas del público y de la dificultad de mantener una relación auténtica bajo el microscopio de los medios. ¡Uf, qué drama! Asterisco asterisco el contexto, un amor nacido bajo los focos asterisco asterisco. Para entender la magnitud de esta confesión y su posible impacto, debemos recordar cómo comenzó todo. Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como se le conoció internacionalmente fue un fenómeno global. La química entre Ande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y por supuesto, los fans enloquecieron. La fantasía de que Eda y Serkan fueran algo más que compañeros de reparto se hizo realidad cuando confirmaron su relación. Las redes sociales estallaron de alegría. Pero ese mismo fervor del público, esa pasión desbordada, pronto se convirtió en un arma de doble filo. Cada gesto, cada mirada, cada publicación era analizada, interpretada y a menudo magnificada. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que confirmara o desmintiera los rumores que circulaban constantemente. La presión era inmensa. Imaginen tener que mantener una relación en privado cuando millones de personas están pendientes de cada uno de sus movimientos. Es como vivir en una casa de cristal gigante. Y lamentablemente esa presión terminó pasando factura. Asterisco asterisco el antes, los indicios de una relación bajo estrés asterisco asterisco. Aunque al principio todo parecía un cuento de hadas, con viajes románticos, declaraciones de amor públicas y una química arrolladora, con el tiempo comenzaron a surgir señales de que la relación no era tan perfecta como parecía. Los rumores de discusiones en el set de grabación eran cada vez más frecuentes. Se decía que la carga de trabajo, la falta de privacidad y las diferentes expectativas sobre el futuro estaban generando tensiones entre Ande y Kerem. Además, la constante intromisión de los fans, que a menudo se excedían en sus comentarios y exigencias, no ayudaba en nada. Las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que Kerem, más extrovertido y espontáneo, se sentía frustrado por la necesidad de Ande de mantener un perfil más bajo y proteger su intimidad. Por otro lado, Ande, más reservada y enfocada en su carrera, se sentía agobiada por la constante atención mediática y la presión de tener que complacer a los fans. Estos problemas, sumados a la intensidad de la vida en el set y la falta de tiempo para dedicarle a la relación, terminaron creando una tormenta perfecta que llevó a la ruptura. Asterisco asterisco el después, el silencio y las especulaciones asterisco asterisco. La confirmación de la separación fue un balde de agua fría para los fans. El sueño de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se había roto. El silencio de Kerem y Ande tras el anuncio de la ruptura solo alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue la presión mediática? ¿Las diferencias personales?
¿O había algo más detrás de la ruptura? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, y cada uno tenía su propia versión de la historia. Algunos decían que Kerem había sido infiel a Hande, otros que Hande estaba más enfocada en su carrera y no quería comprometerse, y otros simplemente atribuían la ruptura a la incompatibilidad de caracteres. La verdad es que hasta ahora, nadie sabía con certeza qué había sucedido realmente. Durante los meses siguientes a la separación, tanto Kerem como Hande se enfocaron en sus respectivos proyectos. Kerem viajó al extranjero, protagonizó nuevas series y películas, y se mostró más abierto y sociable en las redes sociales. Hande, por su parte, se centró en su carrera como actriz y modelo, y mantuvo un perfil más discreto y reservado. A pesar de que ambos intentaban seguir adelante con sus vidas, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Cada vez que coincidían en un evento, cada vez que se daban me gusta en las redes sociales, cada vez que se mencionaban en entrevistas, las esperanzas se reavivaban. Y ahora, con esta supuesta confesión de Kerem, la llama de la esperanza se ha encendido con fuerza. *** Análisis detallado de la confesión, sinceridad o estrategia, ***. Ahora bien, volvamos al tema central de nuestro drama, la confesión de Kerem. Según los rumores, Kerem le habría expresado a Hande su arrepentimiento por no haber sabido proteger su relación, su frustración por la presión mediática y, lo más importante, que nunca dejó de amarla. Pero, ¿qué tan creíble es esta confesión? ¿Es sincera o se trata de una estrategia para reconquistar a Hande? Vamos a analizarlo desde diferentes perspectivas. *******. La perspectiva romántica ****. Si nos dejamos llevar por el romanticismo, podemos pensar que Kerem realmente se arrepiente de sus errores y que ha madurado con el tiempo. Tal vez tras la separación, se dio cuenta de lo mucho que Hande significaba para él y ahora está dispuesto a luchar por su amor. Un final de cuento de hadas. ******. La perspectiva pragmática ****. Si adoptamos una postura más pragmática, podemos sospechar que la confesión de Kerem no es tan espontánea como parece. Tal vez al ver el revuelo que causó su reciente encuentro con Hande, se dio cuenta del potencial mediático y comercial de una posible reconciliación. Podría ser que Kerem esté pensando en un nuevo proyecto con Hande y esta confesión sea una forma de allanar el camino. El mundo del espectáculo es así. *****. La perspectiva psicológica Desde un punto de vista psicológico, podemos entender la confesión de Kerem como una forma de cerrar un ciclo y liberarse de la culpa. Tal vez Kerem necesitaba expresar sus sentimientos a Hande para poder seguir adelante con su vida y dejar atrás el pasado. Una forma de sanar heridas. Sea cual sea la verdadera razón detrás de la confesión de Kerem, lo cierto es que ha puesto a Hande en una situación muy difícil. ¿Debería darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O debería seguir adelante con su vida y dejar el pasado atrás? La reacción de Hande, un enigma por descifrar ****. La reacción de Hande ante la confesión de Kerem es un enigma que todos queremos descifrar. Como mencioné antes, hay diferentes versiones sobre su respuesta. Algunos dicen que se sintió conmovida por la sinceridad de Kerem, otros que se mostró distante y cautelosa, y otros que está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Hande? Para entender su posible reacción, debemos tener en cuenta su personalidad y sus experiencias pasadas. Hande es conocida por ser una persona reservada, inteligente y ambiciosa. Valora mucho su privacidad y es muy selectiva con las personas a las que permite entrar en su vida. Además, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con sus propios objetivos. Teniendo esto en cuenta, es probable que Hande se haya sentido halagada por la confesión de Kerem, pero también cautelosa. Es consciente de la presión mediática y de las expectativas de los fans, y sabe que una reconciliación con Kerem podría traer consigo muchos desafíos. Además, es posible que Hande todavía tenga dudas y resentimientos sobre el pasado. Tal vez no esté segura de si puede confiar plenamente en Kerem o si los problemas que llevaron a la ruptura se han solucionado realmente. En definitiva, la decisión de Hande no será fácil. Tendrá que sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. El silencio mediático, estrategia o prudencia, Como señalé anteriormente, tanto Kerem como Hande han mantenido un silencio absoluto sobre la confesión.
Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Pero, ¿por qué tanta discreción? ¿Es una estrategia para mantener el misterio y generar más interés mediático, o simplemente una muestra de prudencia y respeto? Es posible que ambas cosas. Por un lado, el silencio mediático puede ser una estrategia para crear expectación y mantener a los fans enganchados. Cuanto más misterio rodee la situación, más interés generará en el público. Por otro lado, la discreción también puede ser una muestra de respeto hacia el otro. Tanto Kerem como Hande son conscientes de la sensibilidad del tema y saben que cualquier comentario que hagan podría ser malinterpretado o utilizado en su contra. Además, es posible que ambos estén esperando el momento adecuado para hablar. Tal vez estén negociando los términos de una posible reconciliación o preparando una declaración conjunta para evitar malentendidos. En cualquier caso, el silencio mediático de Kerem y Hande solo alimenta aún más el drama y nos mantiene a todos al borde del asiento. Queremos saber qué está pasando. ***, las implicaciones futuras, un nuevo capítulo o un cierre definitivo, ***. ¿Qué implicaciones podría tener esta confesión en el futuro de Kerem y Hande? ¿Podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor, o simplemente un cierre definitivo? Si Kerem y Hande deciden darse una segunda oportunidad, podrían convertirse en la pareja más mediática y admirada de Turquía. Su reconciliación generaría una gran expectación y podría abrirles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Sin embargo, también tendrían que enfrentar muchos desafíos. La presión mediática, las expectativas de los fans y los problemas del pasado podrían volver a surgir y poner a prueba su relación. Por otro lado, si Hande decide rechazar la confesión de Kerem y seguir adelante con su vida, podría cerrar definitivamente un capítulo importante de su historia. Aunque al principio podría ser doloroso, a largo plazo podría ser lo mejor para ambos. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande está en sus manos. Dependerá de ellos decidir si quieren darle una segunda oportunidad al amor o si prefieren seguir caminos separados. ***, la opinión superíndice 3n de la gente ***. Y ahora, mi gente hermosa, Jack. O el momento de saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que esta confesión es sincera o hay algo más detrás? ¿Cómo creen que reaccionará Hande? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo este drama. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Estaremos atentos a cualquier movimiento de Kerem y Hande, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos pueda ayudar a descifrar este misterio. Así que no se despeguen del canal, porque aquí encontrarán toda la información que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, lo importante es que independientemente de lo que pase entre Kerem y Hande, ambos son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y felicidad. Así que seamos respetuosos con sus decisiones y apoyemos sus proyectos. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta bomba con nosotros. Muchas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un detalle de este drama. Hasta la próxima.